¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este último video del semestre. Ya estamos en el último tema, que es globalización. Estamos estrenando cortinilla de entrada, como ya la vieron, ahí de Tech Milenio. Pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la globalización, más puntualmente la globalización en México. Bien, la globalización se entiende como un proceso no solamente económico, sino social, cultural, incluso político, educativo, y tiene que ver pues con las tendencias globales, es decir, los países se abren en sus fronteras hacia el intercambio cultural, mercantil, etcétera, con otros países, ¿no? La globalización no es algo nuevo, en realidad, como tal. La globalización la tenemos desde los fenicios, con sus navegaciones como mercantes. Un primer momento de la globalización en México se da en el siglo XVI, cuando hay un choque con la cultura europea, con los españoles principalmente. Y bueno, ya más recientemente, ya México en el siglo XX, la globalización se da a partir más o menos de 1980, finales de los 80, principios de los 90, ya que bueno, en un contexto histórico la globalización cobra mayor auge después de que se termina esta bipolaridad del mundo entre el capitalismo y el socialismo. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos, surgen dos grandes bloques políticos económicos: el capitalismo por un lado, representado por Estados Unidos; el socialismo por el otro, representado por la Unión Soviética, entre otros tantos países, no como Cuba, por ejemplo. Y bueno, esta polaridad en el mundo va a hacer que algunas naciones apoyen a Estados Unidos, otros van a apoyar a Rusia, y lo que es el socialismo, ¿no? Bueno, pues todas estas naciones que van a apoyar a la Unión Soviética, poco a poco y hasta la década de los 80 van a ir separándose del régimen socialista, se van a incluir al régimen capitalista, y se podría decir que el momento icónico del término del bloque socialista es el 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín. Esto ya es como la última parte de de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces en México va a iniciar a partir de 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo vamos a ver un poquito más adelante en lo de reformas estructurales. Antes de eso hay que definir también un concepto muy importante para que se dé el concepto de globalización, no solo a nivel cultural, a nivel, más bien para que se dé a nivel económico. Tendrá que existir un modelo neoliberal en los estados, es decir, los gobiernos se dedican cada vez menos a las cuestiones de estado benefactor, es decir, todas las cuestiones paraestatales, todas las empresas que son directamente del gobierno y ofrecen servicios en teoría de calidad y a precios accesibles para el pueblo, pues todo esto lo va a dejar de lado, lo va a empezar a privatizar. Un claro ejemplo de aquí de México es Telmex, Teléfonos Mexicanos, Teléfonos de México, que originalmente era una empresa paraestatal, después se vende y bueno, ya sabemos quién la compra y quién es dueño ahorita de ella, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo de una empresa que se vendió. Entonces, en un modelo neoliberalista, el Estado ya no se preocupa por ofrecer los servicios necesarios. No en todos los casos, en México conservamos algunos, como es electricidad, como es el CIAPA con el agua, y como es el IMSS o el ISSSTE o Seguro Popular en las cuestiones de salud. Eh, Aunado a esto, bueno, hay que comentar que el Estado neoliberalista inicia con Carlos Salinas de Gortari, sobre todo en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, la entrada en vigor en 1994, ya con Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? 1 de enero del 94. En México ha habido tres grandes etapas del neoliberalismo de la globalización, en el México contemporáneo, ¿no? La primera etapa bueno, a las tres se les va a llamar reformas estructurales.
La primera se da en la década de los 90 con Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, aunque Salinas de Gortari es el principal neoliberalista. Se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, se abren las fronteras en cuestiones comerciales. México adopta una postura muy libre, muy flexible en cuanto a exportaciones, importaciones, y de hecho se vuelve un país como con grandes beneficios para la exportación, ¿no? Nos vamos a dedicar a vender en el extranjero y también a comprar cuestiones en el extranjero, tal como lo seguimos haciendo actualmente. La segunda fase de estas reformas estructurales o reformas de segunda generación, pues era la apertura para capital extranjero en empresas mexicanas. No se da así del todo, de hecho la mayor inversión en México se da en cuestiones financieras, en cuestiones bancarias. Claro ejemplo, pues tenemos varios bancos que no son mexicanos, de hecho no tenemos bancos mexicanos. Banco Azteca si acaso, pero... Y obviamente el Banco de México, que es el que emite las monedas, pero no es una institución financiera como tal. Pero Banamex, Bancomer, que lo va a adquirir BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya, que es de España, Santander es extranjero, el Scotiabank pues, también es extranjero. Bueno, todas estas cuestiones se privatizan y se venden a empresas transnacionales, ¿no? Y la última, las de tercera generación, son las que conocemos gracias a Enrique Peña Nieto, que son reformas que van en el sentido educativo, económico, energético, político y... ¿cuál era la otra? De salud también. Aunque si analizamos estas propuestas de Enrique Peña Nieto, pues vamos a darnos cuenta que no es más que una tendencia a la privatización de los pocos sectores que aún conserva el gobierno, que son la educación con Secretaría de Educación Pública. La idea de la reforma estructural es privatizar la educación ya en un sentido mayor y bueno, quién sabe qué pasaría si desapareciera la SEP, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, y si todas las escuelas se volvieran privadas, ¿no? Estaríamos en un estilo muy estadounidense, donde de hecho la educación es muy cara, sobre todo la educación universitaria. Aquí en México sí estudian por ejemplo en UDG, en UNAM, en la Universidad Autónoma de Monterrey, en cualquier otra universidad pública autónoma. En realidad es muy muy barato y muchas de ellas con excelente calidad. La UNAM, por ejemplo, el Politécnico, la UDG también en algunos aspectos. Entonces, bueno, quién sabe qué pasaría, ¿no? La idea en Estados Unidos es que las escuelas públicas no sirven. Bueno, la idea aquí en México es más o menos la misma, aunque no son las escuelas como tal, es la infraestructura, es el sistema que está detrás de las escuelas. De hecho, hay buenos maestros, hay buenas escuelas, solamente está mal aplicada la cuestión ahí, ¿no? Consecuencias de la introducción de la globalización o de México en un sentido globalizado. México no estaba listo para incluirse en un modelo neoliberalista en un sentido globalizado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que muchas empresas emergentes que durante la década de los 80, principios de los 90, fueran una fuente de ingreso sustentable para toda una familia, estas pequeñas empresas, pequeños negocios pues se vieron afectados por la entrada de cadenas como Walmart, como Oxxo, como 7-Eleven, Soriana, bueno no, Gigante, la cadena Gigante que desaparece y se vuelve Soriana. Un caso muy concreto de aquí de Guadalajara es la empresa de calzado Canadá, que pues quebra ante la entrada de calzado chino muy barato. Entonces una de las principales consecuencias es el cierre de pymes, pequeñas y medianas empresas emergentes, lo cual va a provocar pues desempleo. El desempleo va a provocar migración hacia Estados Unidos, también va a provocar trabajo informal, va a provocar corrupción y va a trabajar delincuencia, va a generar delincuencia, ¿no? También, ¿por qué? Porque el mismo sistema capitalista, el mismo sistema neoliberalista, pues no nos orilla,
pero sí restringe mucho nuestro campo de acción como ciudadanos para trabajar, sobre todo en ese sentido. Entonces, cuando la situación se vuelve muy difícil, pues la sociedad busca la forma de salir adelante. Muchos de los caminos no son los correctos o no son los más adecuados, por decirlo de alguna manera, pero pues es la forma en que muchas familias han logrado salir adelante. Digo, la delincuencia no la apoyo para nada, ni la corrupción. El trabajo informal pues es trabajo a final de cuentas, contribuyen en algo a la sociedad, aunque no contribuyan al erario público, ¿no? Digo, es cierto, no pagan impuestos, pero pues tienen que salir adelante. Entonces está esta opción o esta visión global de la globalización, donde por un lado tenemos el beneficio de productos baratos, productos que no son mexicanos, productos que a lo mejor nosotros no podemos fabricar, no podemos construir o no podíamos en su momento, porque ahorita claro que podemos, versus el sometimiento a grandes corporativos transnacionales que representan fuga de capital, evasión de impuestos, que generan desempleo, que generan empleos mal pagados, de largas jornadas. Y pues bueno, en esa tónica estamos, de eso se trata el último tema, es la globalización. Y bueno, espero que haya quedado claro. Mucho de esto lo van a ver todavía en cuarto, quinto y sexto semestre, también en algunas materias. Entonces pues espero les sea de utilidad y espero les haya gustado el video. Muchas gracias y disfruten sus vacaciones y espero verlos el siguiente semestre, ¿no?